Cámara de Comercio ha trabajado para diversos sectores a lo largo de sus 105 años. Y es por ello que crea en 1990 el Centro de Formación Empresarial, el cual ha evolucionado hasta convertirse en el Centro de Formación Empresarial Virtual, con la finalidad de proveer y fortalecer áreas estratégicas dentro de las empresas a través de la mejora continua de su talento humano. Nuestro compromiso es mejorar el talento a través de plataformas interactivas que faciliten el desarrollo humano y que sean de accesibilidad para ellos, obteniendo el mejor resultado. Como Centro de Formación Empresarial Virtual, buscamos nuevos métodos para impartir nuestros contenidos utilizando las nuevas tecnologías para impactar a los empresarios y emprendedores a través de la mejora continua de su talento humano. A través de las nuevas tecnologías, hemos logrado alcanzar empresarios a nivel nacional e internacional. En vista del éxito alcanzado en el uso de las plataformas digitales, la Cámara de Comercio se transforma y desarrolla nuevos servicios para el alcance de más empresarios y emprendedores. Nuestros contenidos abarcan temas de relevancia actual, donde desarrollamos el talento de empresas de los sectores de comercio, industria, servicio, formación, financiero, entre otros. Nuestro enfoque es ser un aliado estratégico en la formación empresarial
promocionando contenidos relevantes a las situaciones actuales de nuestro país. A partir de la apertura del servicio de webinar en línea, hemos logrado alcanzar la formación de más de 60,000 espectadores, logrando penetrar a los principales sectores de economía empresarial. Este dato se acrecenta con cada nuevo webinar. El 95% de esos participantes concuerdan que la información brindada genera un impacto positivo para su empresa. Por medio del networking, buscamos vincular empresas para el desarrollo de negocios y dinamizar la economía nacional. Permítenos acompañarte en la búsqueda de las nuevas oportunidades que se están abriendo para tu crecimiento. Contáctanos. Será un placer atenderte. Hola, muy buenos días a todos. Qué gusto estar otro día más con ustedes. Para los que no me conocen, soy Dani Hernández y formo parte del staff de Cámara-Sal. Quiero agradecerles por asistir a este nuevo webinar del Centro de Formación Empresarial de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Esta mañana tengo el honor de contar nuevamente con un ponente internacional muy especial. Él es Ignacio Casillas Orozco, mexicano por nacimiento, radicado en Panamá. Actualmente, él es el director regional para Manpower en Centroamérica y el Caribe, y es el director de operaciones en Manpower México, en la gerente de división en AgroPower, gerente de outsourcing y líder del proyecto. Ignacio es ingeniero industrial con un diplomado en gestión en proyectos por la Universidad del Valle de Atemajac en Guadalajara, Jalisco, así como también cuenta con un diplomado en desarrollo de habilidades directivas del Instituto Tecnológico de Monterrey, Nuevo León, siempre en México, y cuenta también con un MBA en dirección de empresas del IPADE. El día de ahora tendremos la oportunidad de que Ignacio nos hable sobre el tema Buenas prácticas globales para el regreso seguro al trabajo, donde aprenderemos cómo enfrentar la nueva fase de traspaso del trabajo remoto y reiniciar operaciones, y así cómo apoyar al personal en el regreso a este lugar de trabajo, que todo sea seguro dentro de los requerimientos de una nueva cultura, además de compartir las buenas prácticas, los ejemplos y los casos de éxito obtenidos a través de investigaciones globales. He de comentarles que Ignacio nos impartirá su ponencia y luego tendremos la oportunidad de aclarar todas las dudas durante 20 minutos, y lo podrán hacer dejando sus preguntas en la casilla que dice preguntas y respuestas para los que están con nosotros en Zoom, y para los que nos acompañan en la transmisión de Facebook Live pueden dejar un comentario y el equipo nos hará el favor de canalizarnos las preguntas. Así que, Ignacio, qué placer tenerte nuevamente con nosotros. Puedes iniciar. Muy bien, muchas gracias Idania, y bueno, muchas gracias nuevamente a la Cámara de Comercio e Industrias de El Salvador por este espacio, y bueno, y muchas gracias a todos por hacernos un espacio también en su agenda, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla para comenzar con la presentación, que espero sea de utilidad para todos. Sí, creo que ya está por ahí en la pantalla, ¿no? Sí, la estamos viendo. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, pues los próximos 35 minutos lo que vamos a conversar un poco es, pues, cuáles son esas prácticas o esas mejores prácticas que se están llevando en diferentes organizaciones para el regreso seguro. O sea, yo sé, hemos estado en algunos países más severos que otros, pero hemos estado confinados con un esquema de trabajo remoto, de teletrabajo, y con algunas restricciones incluso de movilidad, y ahora nos hablan de que, bueno, pues hay que regresar, y nos hablan de que hay que regresar a la nueva normalidad. Lo que pasa es que nadie entendemos qué tan nueva es ni qué tan normal es, entonces solamente escuchamos que la nueva normalidad y la nueva normalidad, ¿no? Entonces, esto al final causa incertidumbre con nuestros equipos, causa incertidumbre con nuestros clientes, con nuestros proveedores, pues porque todavía no entendemos cuál es esa nueva normalidad, ¿no? Entonces, aquí vamos a tratar un poquito de dialogar sobre esos temas. Voy a avanzar. Bueno, como saben, en todas las organizaciones tuvimos un impacto con respecto a la contingencia
sanitaria del COVID-19, ¿no? Y pues todos estamos enfrentando ya una coyuntura mientras se pasa de la fase de trabajo remoto a volver a reactivar operaciones, ¿no? Y sobre todo aquí la idea es cómo vamos a apoyar a nuestro personal para un regreso seguro, ¿sí? Pero además, todo esto atendiendo los requerimientos de distanciamiento físico y sobre todo las restricciones o que nos hacen, sobre todo el Ministerio de Salud en cada uno de los países o cualquier autoridad, ¿no? Entonces, eso hace un poco complejo este regreso porque, bueno, hay que cuidar todas esas disposiciones que la autoridad nos establece para cada uno. Pero además tenemos otra condicionante. Regresamos o estamos tratando de regresar a un esquema de trabajo normal, pero con la amenaza de que en cualquier momento nos vuelven a dejar en cuarentena. Con la amenaza de que en cualquier momento, si es necesario, vuelve a haber restricciones, pero no sabemos de qué tipo. Si toques de queda, si restricción de movilidad, si de fines de semana, si de horarios nocturnos, no sabemos. Simplemente tenemos la supuesta amenaza ahí de que si no nos va bien en el regreso, vamos a regresar a algunas restricciones, pero no sabemos cuáles. ¿Cuáles son algunas recomendaciones? A ver, aquí hay 2 puntos medulares para un regreso seguro. Uno es la comunicación. Es fundamental tener un esquema de comunicación y que esa comunicación sea clara y honesta con nuestra gente. Y el segundo elemento clave en este regreso seguro es el ejercicio de los líderes, el ejercicio de liderazgo. ¿Por qué? Porque el líder es fundamental. Recordemos que el líder es un ejemplo para los equipos. Entonces, si para regresar a un esquema de trabajo en oficina, el líder es el primero que se está quejando, todo el mundo se va a quejar. Si el líder es el primero que descalifica los protocolos de sanidad, pues todo el mundo va a desconfiar de ellos. Por eso es importante. Entonces, hay que desarrollar, pero sobre todo comunicar claramente los protocolos claves de salud y bienestar para que facilitemos el regreso de todos nuestros equipos de una forma segura a un trabajo físico. Lo peor que nos puede pasar a todos es hacer de nuestro lugar de trabajo un centro de contagio. Ese es nuestro peor escenario y ese nadie lo queremos, porque eso nos pone en riesgo a nosotros, pone en riesgo a nuestras familias y pone en riesgo nuestro negocio. Entonces, eso no queremos. Ahora, este protocolo, esta comunicación tiene que ser previa a, es decir, si ya tenemos el plan de regresar el próximo lunes, dentro de 15 días, hay que comunicarlo antes. No el día que estamos en la oficina, porque todo el mundo va a llegar a la oficina y decir cuáles van a ser las nuevas medidas. Se tienen que comunicar antes, ¿sí? La gran mayoría de las medidas de higiene y salud en el trabajo pueden aplicar prácticamente para todas las industrias, ¿sí? Y en todos los países. La verdad es que no hay nada que digas, no, es que esto es tan sofisticado que no aplica para mí. Vamos a ver que son tan sencillas, ya las hemos escuchado por muchos lugares, ¿sí? Y aplican prácticamente para todos. Es muy importante el tema de la colaboración, es indispensable. ¿Y por qué hablo de la colaboración? Porque aquí hay que hacer énfasis en que todos nos tenemos que cuidar. De nada sirve que nos cuidemos todos menos uno, menos dos, porque esos dos no creen, porque esos dos ya les dio COVID y entonces ya no le tienen miedo. O sea, aquí el tema es de colaboración y los protocolos los tenemos que cumplir todos, ¿sí? Pero además hay que ser estrictamente vigilantes de que los protocolos de sanidad se cumplan siempre. Lo que pasa conforme va pasando el tiempo es que vamos relajando las medidas y eso nos pone en riesgo. Porque se nos olvida, porque vemos que no pasa nada, porque empezamos a adoptar una nueva rutina. Entonces,
Por eso la colaboración. Entonces, aquí hay que abrir la mente a que si alguien no está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad designados, sea cualquier persona quien le puede decir, oye, nos estás poniendo en riesgo. Lo que pasa es que de repente no lo hacemos porque no se vaya a ofender, no se vaya a enojar, vaya a creer que yo lo estoy acusando, pero aquí la colaboración es indispensable para cuidarnos todos. Hay que tener una mezcla de medidas físicas, de medidas administrativas y que la organización va estableciendo. Es importante, sí, contemplar el tema del distanciamiento. Yo sé que en muchos lugares se vuelve complejo, sobre todo cuando tenemos como líneas de producción y dirías, oye, pero yo no puedo partir mi línea en que cada 2 metros haya alguien, ¿sí? Bueno, a lo mejor en la línea de producción, ¿no? Y ahí vendremos que tener otras medidas adicionales con equipo de seguridad y protocolos, pero en oficinas, comedores, cafeterías, en algunos lugares incluso se están clausurando momentáneamente el uso de cafeterías o áreas comunes, impresoras, que también luego tenemos áreas compartidas, ¿no? Entonces es muy importante que haya unas medidas físicas, administrativas de organización y sobre todo cumplir todas las medidas que las autoridades nos ponen, ¿sí? Hay que trazar una ruta. Nuevamente, cuando nosotros nos fuimos a este modelo de teletrabajo, prácticamente no tuvimos oportunidad. Nos dijeron a partir de mañana, vámonos. Ahora tenemos un poquito más de oportunidad de planearlo, porque nadie nos está obligando a regresar. Es una decisión propia el regresar a nuestras oficinas, pero no tenemos la obligación como cuando tuvimos que irnos al esquema de teletrabajo en su mayoría, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos oportunidad de trazar una ruta y un plan de trabajo, pero sobre todo hacer énfasis con nuestros equipos que el objetivo de este plan es mantenernos todos de manera saludable y de manera segura, ¿sí? Hay que evaluar cómo están nuestras operaciones hoy, ¿sí? ¿Cómo estaban antes? Y el primer cuestionamiento que habría que hacer es, ¿por qué regresar? ¿Por qué tendría que regresar a la supuesta normalidad? ¿De veras es indispensable para mi negocio, para el rendimiento del negocio, que yo tenga que regresar? ¿O simplemente vamos a regresar porque ya hay que regresar? Porque yo sigo diciendo que la gente trabajando en su casa no está teniendo el desempeño adecuado. Entonces prefiero tenerlos nuevamente en la oficina. Entonces hay que identificar realmente, es decir, ¿es necesario regresar? Todos tendríamos que regresar. ¿Quiénes sí, quiénes no? Podemos tener algún esquema mixto, ¿sí? Hay que comparar las mejores prácticas de otros sectores. Yo digo, bueno, es que mi sector es restaurantero, por eso, pero no pierdes nada con ver qué están aplicando en un distribuidor de autos, ¿eh? Siempre ahí se generan nuevas ideas y hay que compartir entre un sector y otro, entre una compañía y otro. Todos somos colegas de áreas de recursos humanos, entonces comuniquemos y oye, ¿tú qué estás haciendo en el comedor? ¿Cómo estás haciendo con el ingreso? ¿Cómo estás haciendo con el seguimiento para la trazabilidad? O sea, se vale, o sea, hay que tener mucha más apertura. Un esquema es la Cámara de Comercio e Industrias, que nos proporciona este tipo de foros, pero hay que compartir porque es una forma de aprender y ver cuáles son las mejores prácticas, cuáles están funcionando y cuáles no. Hay que involucrar a nuestros equipos y a colegas en este proceso de planeación. Que no sea, este es el plan que diseñó el dueño, este es el plan que diseñó el gerente, este es el plan que diseñamos todos, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros hacemos partícipes a la gente en el diseño del plan, funciona mejor porque lo adoptan como propio, ¿sí? Entonces, hay que involucrar a más personas a que digan su punto de vista. ¿Cómo le hacemos para cuidarnos? ¿Cómo nos sentimos más cómodos todos, sí? Hay que utilizar las lecciones aprendidas y las mejores prácticas para desarrollar, insisto, el gran objetivo es el regreso al trabajo de manera segura, ¿sí? Hay que tener un enfoque conjunto de todas las partes respecto a la conducta de distanciamiento, ¿sí? Hay que tener acuerdos de trabajo, pero sobre todo hay que estar abiertos a escuchar propuestas para alternativas.
Y decir, oye, y si movemos estos escritorios y los quitamos, ¿cómo hacemos para que ese distanciamiento físico se dé? ¿Sí? Pero nuevamente hay que implementarlo. De nada sirve escuchar propuestas, ideas y que no se implementen. O que de repente se descuiden porque no, es que ahora sí necesitamos volver a juntarnos porque va a venir más gente. O sea, una vez que nosotros empezamos a permitir relajar los protocolos, se pierde. ¿Sí? Nuevamente, hay que capacitar a los líderes, a los gerentes, a los supervisores, a los coordinadores, para poder asegurar que todo el equipo tiene la misma información de cuáles son los protocolos a seguir para un regreso seguro, ¿sí? Cuáles son los protocolos de higiene y salud y estarlo comunicando ampliamente, pero sobre todo de manera frecuente. Así como hacemos campañas para reducir los índices de siniestralidad, los índices de accidente, así como hacemos campañas para incentivar, bajar el ausentismo, bajar el que la gente llegue tarde, la rotación. Aquí es exactamente igual. Hay que poner indicadores y hay que hacer protocolos, pero sobre todo hay que estar comunicando frecuentemente, ¿sí? No se te olvide lavarte las manos, usar la mascarilla, no saludar de mano a las personas, cuidar el distanciamiento físico, o sea, esa parte hay que estarla comunicando frecuentemente, ¿sí? Una vez que el plan y los tiempos están claros y acordados, si lo hacemos como está en el plan, la implementación tendrá que ser exitosa, ¿sí? Pero nuevamente, la organización tiene que tener un alto grado de involucramiento. No se vale que porque es el gerente no está usando la mascarilla. No se vale que porque es el dueño, él no le gusta porque se siente que le falta el aire. Si dijimos que en la oficina vamos a usar mascarilla y careta, todo mundo vamos a usar, no hay un tema de rangos, porque recordemos que el tema del virus no respeta jerarquías. Y entonces la gente empieza a ver que el gerente, que el supervisor, que el coordinador no lo utiliza y entonces se relaja. Entonces, como cualquier plan de acción, es importante la adopción total e involucramiento de la alta gerencia, ¿sí? Hay que facilitar a todos los colaboradores, ¿sí? El que ellos puedan desarrollar también controles internos. Si van para trabajos de mantenimiento, si tenemos barreras físicas, cómo las podemos superar y que nos ayuden ellos mismos a implementarlas. En algunos casos, podemos ser flexibles nuevamente con esquemas de horarios. Si queremos reducir el número de personas en la oficina, bueno, a lo mejor hay que evitar que la gente esté entrando y saliendo a la oficina. Que ya se salió a fumar, pues yo diría, no es indispensable salir a fumar. Oye, es recomendable que la gente no esté saliendo a comprar comida para el lunch, para el almuerzo. Es decir, oye, mejor que llegas a las 8 de la mañana, te vas a las 12 del día, 12:30, almuerzas en tu casa y ya no regresas en la tarde, continúas en esquema de teletrabajo. O viceversa, almuerzas en tu casa a las 12 del día y te vienes a trabajar a la oficina de la 1 a las 6, ¿sí? El tema es que no tengamos ese tráfico, porque cada vez que la persona sale de la oficina y regresa, ahí está el riesgo, ¿sí? Entonces, hay que buscar que cada área, cada departamento, también nos ayude a poner como ciertas sugerencias y controles, ¿sí? Como dicen, lo que no se mide, no se mejora. Entonces, como todo plan de acción, hay que medir y evaluar la efectividad. ¿Realmente está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Cuál es la mejor forma de saber? Pues viendo que efectivamente nuestra gente no se contagie, ¿sí? Pero si algo vemos que no está funcionando, bueno, es el momento, el que estemos evaluando semanalmente. Este es como el comité. En muchas organizaciones tenemos el comité de seguridad e higiene. Bueno, esta es una función ahora del comité. Y hay que estar viendo cómo se van dando, pero sobre todo para aplicar correcciones muy puntualmente. Porque a lo mejor diseñamos algo que en la práctica no funciona, ¿sí? Entonces, se requiere ir ajustando, ¿sí?
Hay que evaluar constantemente, nuevamente, si las medidas son adecuadas, si son el propósito, porque si no, hay que ajustarlo. ¿Qué pasa? Hay que tener protocolos no solo para dentro de la oficina, también para fuera de la oficina. ¿Cómo vamos a atender proveedores? ¿Vamos a recibir visitas de proveedores, de clientes, o no vamos a aceptar? Y sí, ¿cuántos? Recordemos que en algunos establecimientos dice máximo 4 personas, máximo 3, máximo 5. Entonces, eso tiene que ver con el espacio que tenemos para el público. Entonces, hay que establecer esos protocolos. Pero además, hay que establecer protocolos, decía yo, para fuera de la casa. Es decir, oye, si alguien en su casa tiene a alguien enfermo, es preferible que no venga. Oye, pero que nada más se enfermó mi hermana, pero está aislada en mi casa. Es preferible que no. Hay que ser muy prudentes en ese tipo de cosas. Por eso digo que los protocolos incluso tienen que incluir el transporte público. Ese es otro tema. El uso de los elevadores, de las áreas comunes, en algunos casos de los baños, porque a veces nuestras oficinas, los baños no son propios, son del edificio. Y no son nada más nosotros, los usamos con otras oficinas, ¿no? Entonces, hay que establecer esos protocolos, hay que incluir al edificio donde estamos, porque compartimos con otras personas algunas instalaciones. Sí. Nosotros primero hicimos algo muy rápido, que insisto, no hubo tanta planeación, para un cierre de operaciones e irnos de forma remota. ¿Sí? Ahorita estamos en ese proceso de cómo vamos a migrar hacia el regreso seguro, ¿sí? Y posteriormente vamos a regresar y vamos a empezar a retirar gradualmente las medidas temporales, ¿sí? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar esto? No sabemos. Ese es el gran tema, que no sabemos cuánto tiempo más nos va a llevar esto, ¿sí? Nos puede llevar un trimestre más, un semestre más, un año más. Entonces, ese es el gran riesgo, que entre más tiempo pasa el periodo de este regreso con estas condiciones, tiende a relajarse las condiciones, ¿sí? Hay que estar muy claros y establecer políticas de comportamientos del trabajador, ¿sí? Hay que regresar constantemente a la capacitación en el trabajo. Hay que estar comunicando, así como cada campaña queremos para subir la productividad, una campaña para bajar accidentes, una campaña para evitar enfermedades respiratorias. Aquí es igual. Hay que tener un plan de comunicación acerca de qué estamos haciendo. Pero sobre todo hay que comunicar. La parte más importante de comunicar es para darle tranquilidad a nuestro equipo, de que nosotros como organización estamos haciendo todo lo necesario para su regreso seguro. ¿Sí? El 91% de las personas en una encuesta que Manpower Group realizó tienen el gran miedo de perder su trabajo. ¿Sí? Igual, el 9 de cada 10 tienen miedo de contagiarse por regresar a su trabajo. Entonces, la incertidumbre ahí está. ¿Cómo vamos a combatir la incertidumbre? A través de la comunicación. No hay otra opción. Comunicar de manera oportuna y crear la confianza de que la estamos haciendo todo y que los protocolos de bioseguridad diseñados son especialmente para cuidar a nuestro equipo y a sus familias, ¿sí? Por supuesto, hay que tener una separación de espacios y hay que tener una separación de tiempos. Hay que buscar cómo se aglomera lo menos posible la gente. En la medida de lo posible, se recomienda contar con pruebas, ¿sí? Aleatorias, ¿sí? Yo sé que en algunos lugares y en algunos países no es tan fácil el acceso a las pruebas o igual cuestan. Bueno, en algunos casos vale la pena estar muestreando porque recordemos que hay un 30% de las personas que se contagian que son asintomáticos, pero sí transmiten. Entonces, vale mucho la pena estar haciendo pruebas, ¿sí? Constantemente. Sobre todo, personas que por alguna razón tuvieron que salir de viaje,
Es importante que regresando del viaje se tome alguna muestra para saber si efectivamente esta persona no está contagiada y que pueda continuar. O algunas compañías por protocolo están dejando, si sales de viaje y de regreso tienes 14 días de cuarentena, ¿no? Entonces, esos protocolos son importantes establecerlos, pero insisto, sobre todo comunicarlos, ¿sí? Hay 5 grandes cosas que los hemos escuchado por todos lados. Por eso les decía, tampoco hay nada mágico, tampoco hay nada extraordinario. El uso de la mascarilla obligatorio. Yo he ido a lugares donde hay gente que no la porta y nadie les dice nada. Yo digo, no podemos permitir que nadie dentro de nuestro lugar de trabajo esté sin mascarilla. ¿Sí? Definitivamente la toma de la temperatura es crítico, pero sobre todo el registro. ¿Sí? Pero que no nada más sea tomar la temperatura a la entrada o a la salida. A lo mejor durante el día hay que estar haciendo aleatoriamente algunas tomas. El distanciamiento, que lo hemos escuchado por todos lados. Es importante establecer y mantener un distanciamiento de por lo menos 2 metros entre persona y persona. El uso del gel alcoholado, que por todos lados lo hemos visto. Entiendo que hay calidades, pero hay que preocuparnos porque la gente realmente lo usa. Pero sobre todo, establecer con mayor ejercicio de supervisión todos los protocolos de limpieza. ¿Sí? Esto lo hemos escuchado en todos lados. El distanciamiento físico. Poder poner barreras físicas en algunos supermercados, si se fijan, ya hay algunas barreras de acrílico en los bancos, en las farmacias. En algunos lugares hay que, si es posible, hay que poner barreras físicas. La limpieza es indispensable. Si anteriormente la señora que nos ayudaba a hacer el aseo de la oficina pasaba una vez al día, a lo mejor hoy tiene que pasar 3 veces al día. ¿Sí? Hay que hacer pruebas. Hay que tener una vigilancia constante y el monitoreo de salud. ¿Sí? Hay que tener un reporte de infección. ¿Sí? ¿Quién se contagió? Alguien en su familia, pero hay que llevar ese registro porque hay que saber con quién tuvo contacto, ¿sí? Los viajes, como les comentaba, son muy importantes, ¿sí? Porque ya empezamos, ya se abrieron fronteras, ya se abrieron aeropuertos. Y recordemos que hoy hay 3 grandes focos de contagio y eso hay que recargárselo a la gente. Increíble, pero el primer foco de contagio está siendo las reuniones familiares. Hay que hacer énfasis con nuestros equipos que las reuniones familiares no son ahorita el vehículo más seguro. ¿Sí? El segundo riesgo se está teniendo en el transporte público. ¿Sí? El tercer riesgo se está teniendo en centros de culto, iglesias, lugares de oración. Ahí se está teniendo el tercer. Y el cuarto está precisamente en aeropuertos y zonas públicas. Entonces, hay que hacer énfasis de todo lo que, los protocolos que hay que seguir. Si es indispensable que nuestra gente, nuestro equipo salga de viaje, hay que hacer énfasis de cuáles son los protocolos que hay que seguir, ¿sí? Pero nuevamente, si queremos cuidar la continuidad del negocio, el rol de la administración y la comunicación del líder es fundamental. No hay nada que nos garantice 0 contagios, ¿eh? Nada. Pero lo que sí nos garantiza tener una comunicación efectiva, un plan de trabajo y sobre todo ser muy rigurosos en el cumplimiento de los protocolos, nos reduce mucho el porcentaje de riesgo de que la gente se contagie. Si para efectos propios del negocio podemos tener transporte propio, pues es mucho mejor, pero a veces el negocio no da para pagar transporte propio a la gente. O de repente tengo 3 empleados y no voy a contratar un camión para moverlos a todos, ¿no? Sí. Entonces, hay muchas medidas que se están implementando en diferentes países, pero prácticamente todas se resumen a lo mismo. Uso estricto de mascarilla, de toma de temperatura, hacer pruebas, distanciamiento físico, ¿sí? Las cafeterías son un tema.
Hay empresas que han prohibido el uso de las cafeterías y hay otras que han, si el espacio lo permite, han puesto un distanciamiento entre las mesas. Lo que pasa es que normalmente la cafetería o la zona de comida pues era un área, es un área social para nuestra gente. Hoy no. Hoy no podemos permitir que nuestra cafetería, nuestro comedor, se vuelva el área social. Porque lo que menos queremos es que la gente se agrupe ahí, ¿sí? Lo mismo, si nosotros somos una compañía de entrega de servicios, de mensajería, pues hay que establecer protocolos donde no es necesario entregar por el momento el paquete, el sobre de mano en mano. Yo compro cosas aquí en mi casa que luego vienen a través de delivery con estas compañías y yo soy el primero que les digo, déjamelo ahí afuera en la puerta, yo lo recojo, ¿sí? Y es por cuidarme a mí y por cuidar a la otra persona, ¿sí? Porque la otra persona que me está entregando el paquete tampoco sabe si yo aquí dentro de mi casa tengo a alguien contagiado, ¿sí? Y entonces ya sanitizo el paquete, el sobre, lo que sea, y ya lo ingreso a mi casa. O a veces lo abro allá afuera. Ese es parte de los protocolos. Es decir, oye, si recibimos paquetería, ¿qué tratamiento le damos? ¿Cómo lo tenemos que tratar? ¿Lo va a recibir una sola persona? ¿Sí? ¿O dejamos un solo buzón y sanitizamos todo? ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? ¿Sí? Hay que estar vigilando nuevamente que las políticas y los protocolos se cumplan, ¿sí? Hay que tener el equipo de protección necesario para que la gente lo use. O sea, si es responsabilidad de cada persona traer una mascarilla, yo debo tener mascarillas adicionales, porque si se rompe, si a alguien se le cae al suelo, entonces que no sea un pretexto no usar la mascarilla. Entonces, hay que tener el equipo necesario para nuestra gente. No lo dejemos a que si la gente lo quiere comprar o no lo quiere comprar. Sobre todo cuando tenemos que cuidar que la gente lo use de manera adecuada, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos que garantizar que la gente lo use todo el tiempo. Porque recordemos que de repente la gente puede decir que hay quienes traen la mascarilla aquí en el cuello. Dirás, no, se usa tapando la nariz y tapando la boca. Puede ser nada absurdo el que tengamos que enseñarle a alguien a usar la mascarilla, pero es válido hacerlo, ¿sí? Es válido hacerlo. Pero sobre todo, gerentes, directores, supervisores, coordinadores, toda persona que tiene gente a su cargo, tiene que ser el gran ejemplo, ¿sí? No puede ser que se le sorprenda no siguiendo un protocolo porque en automático se va a descalificar. ¿Cuáles son las recomendaciones de implementación? Pues como les digo, las hemos escuchado por todos lados. El acceso controlado y establecer protocolos de cuarentena, ¿sí? Establecer políticas de acceso al centro de trabajo, medir la temperatura al ingreso y a la salida o durante el periodo, realizar chequeos al azar, lo que les decía, de temperatura, solicitar cuarentena a empleados a la menor señal de síntomas. Porque hay gente que dice, no, es que el fin de semana me mojé y yo creo que debe de ser gripa. Y en el creo que puede ser, y me pasan 3 días. Entonces, a la menor señal hay que aislar a la persona. Que se regrese a trabajar desde su casa, lo dejamos en cuarentena, ¿sí? Hay que restablecer y documentar todas las entradas al edificio y las salidas. O incluso en algunos lugares se están restringiendo. Es decir, hay una sola entrada y una sola salida. Porque de repente en algunos establecimientos podemos tener diferentes entradas y salidas. Y entonces hay que establecer, en algunos casos, incluso depende de las inversiones que cada quien quiera realizar, pero incluso se están poniendo puertas automáticas, es decir, que ya no sean de chapa, que ya no sean de perilla que la gente tiene que estar usando, que sea automática, nada más que eso cuesta. Pues cada quien tendrá que ver, de acuerdo a su negocio, qué es más factible utilizar, ¿no? Hay que continuar el trabajo remoto, o sea, el teletrabajo llegó para quedarse, no hay que tenerle miedo, ¿sí? Hay que impulsar el trabajo desde casa en la gran mayoría de los casos que se pueda, ¿sí?
Hay que restablecer, no hay forma de instaurar un trabajo remoto si no cambiamos a una supervisión por objetivos. Hay que ofrecer webinars, hay que ofrecer información, pero hay que mantener el trabajo remoto. Esa es parte de la nueva normalidad, ¿sí? Hay que crear turnos diferenciados, ¿sí? Pero sobre todo que haya espacios de receso, que nos permita ventilar la oficina, que nos permita hacer un protocolo de sanitización, ¿sí? Hay que dividir los turnos y sobre todo dispersar a la gente, que no esté junta, ¿sí? Hay que identificar y aislar a los grupos. Si por de repente alguien tiene temperatura, que tengamos forma de aislarlo, en lo que buscamos cómo darle una atención médica. Pero sobre todo hay que definir planes de contingencia. ¿Qué hacemos si alguien tiene temperatura en la oficina? ¿Qué hacemos si detectamos a alguien que llegó y al hacer una prueba salió contagiado? O sea, hay que tener esos planes. En temas de higiene y salud, pues otra vez hay que establecer políticas claras de distanciamiento físico, establecer procedimientos diarios de desinfección diarios, ¿sí? Hay que promover de manera obligatoria los protocolos de higiene y salud, lavado de manos, uso de mascarilla, en algunos casos usos de guantes, no en todos los casos se recomienda el uso de guantes para los empleados. Pero nuevamente, hay que hacerlo obligatorio, ¿sí? Hay que frenar en la medida de lo posible el uso de los elevadores, porque nadie nos va a vigilar. Ya muchos elevadores tienen indicadores de máximo 2 personas, máximo 4 personas en las esquinas volteando para allá, pero nadie te va a vigilar. Si llega el elevador, se para y tiene 4 personas y tú decides subirte, es decisión propia. Nadie te va a estar diciendo no te subas, ¿sí? En algunos casos, para los primeros 1, 2, 3 pisos, no, se bloquearon los elevadores para que la gente utilice las escaleras y entonces quitar aglomeración en los elevadores, ¿sí? No podemos hacer lo mismo cuando estamos hablando de pisos 11, 10, o sea, no, o sea, los primeros 3 pisos, todo mundo puede subir o pudiera subir, ¿sí? Obviamente que si tenemos personas con alguna discapacidad motriz o personas con algunos problemas para caminar, bueno, se entiende, pero hay que utilizar lo menos posible los elevadores, ¿sí? Nuevamente, en temas de comunicación, hay que comunicar al menos una vez al día sobre el propósito y las medidas de cualquier cambio de acción. Hay que realizar de manera aleatoria la revisión del desempeño de todos los departamentos, ¿sí? Que se estén cumpliendo las medidas. Hay que reportar síntomas de COVID a la autoridad. También eso hay que hacer. Lo que pasa es que de repente en algunos países, como no confiamos en el manejo que le está dando la autoridad, ya no los reportamos. Pero es importante reportarlos, ¿sí? Pero sobre todo hay que esclarecer todos los protocolos que las autoridades locales nos indican. Es muy importante, yo les diría, hagan un comité, hagamos un comité que se encargue el propio equipo de la vigilancia. Y a lo mejor el comité son 2 personas, ¿eh? Tampoco los comités son de mucha gente. Entonces, hagamos un comité que nos ayude a evaluar y nos ayude a ver que efectivamente los protocolos definidos se están cumpliendo. Algo muy importante hoy es que hay que estar preocupados por la salud emocional de nuestra gente, ¿sí? Recordemos que todo proceso de cambio tiene un proceso de aceptación, ¿sí? Y si nos vamos al origen natural de un proceso de cambio, bueno, pues ahí hay periodos de enojo, de negación, de negociación, de pruebas, pero hasta que llegamos al proceso de aceptación. Una vez que aceptamos el cambio es cuando podemos fluir. Pero hoy, hablando de un tema particularmente de salud, hay que cuidar la salud, no solo la salud física de nuestra gente, también la salud emocional, ¿sí? Hoy, en una encuesta que nosotros como Manpower Group hicimos, ¿sí? El 44% de los trabajadores confían en que sus empleadores van a hacer todo para evitar que se contagien y para que puedan regresar de manera segura. Pero hay un 23% que no confía.
¿sí? Entonces, hoy la nueva moneda, además del salario o que llamamos salario emocional, se llama confianza, ¿sí? Entonces, hoy nosotros mostrarle a nuestro equipo que su salud física, su salud emocional y su bienestar, no solo propio, sino de su familia, hoy es la nueva prioridad en las organizaciones, ¿sí? Todas las áreas de recursos humanos hoy se están convirtiendo en expertos del bienestar, ¿sí? Porque además recordemos, aunque tenemos gente también todavía en teletrabajo, insisto, el teletrabajo que estamos instaurando no es normal, ¿eh? Seguimos teniendo niños tomando clases virtuales en casa. Seguimos teniendo en algunos casos guarderías, escuelas, en la gran mayoría de los lugares cerradas. Entonces, eso es parte de preocuparnos por el bienestar emocional de nuestros equipos. Si se enfermó su mamá, si se enfermó su papá, hay que darle seguimiento, hay que preguntarles cómo están, cómo van. Porque hoy, más que la salud física, que es importante, por supuesto, hay que estar pendientes de la salud emocional de nuestros equipos. Hay algo muy importante y yo con esto quisiera cerrar. Hay que hacer muy claro con toda nuestra gente que un regreso seguro a nuestro trabajo es una responsabilidad individual. No hay forma de que el gobierno, no hay forma que nuestro patrón nos garantice el regreso seguro al 100%. Sí se establecerán protocolos, equipos de seguridad y demás, pero la responsabilidad de cuidarnos y la responsabilidad de regresar de manera segura a nuestro trabajo y a nuestra casa es una responsabilidad individual. No puede ser de nadie más. Entonces, parte de lo que tenemos que comunicar a la gente es, como hemos dicho siempre, la seguridad empieza por uno mismo. Y eso es parte de lo que hay que comunicar. Es el cumplir los protocolos de bioseguridad para evitar los contagios, es una responsabilidad individual y como tal se tiene que plasmar en la comunicación con la gente, ¿sí? Entonces, muchas gracias nuevamente por su tiempo, por su espacio. Yo quedo abierto a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias, Ignacio. Sumamente interesante todo el contenido que nos has dado. Como tú dices, es muy importante no bajar la guardia, ¿verdad? Y seguir trabajando desde casa para evitar el contagio, ¿verdad? Y si no, tomar todas las medidas necesarias. Quiero invitar a todos nuestros asistentes a que nos dejen sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas que están con nosotros en Zoom, y si no, un comentario en la parte inferior de la pantalla para las personas que están con nosotros en Facebook, y así poderle hacer todas las consultas o dudas que tengamos a Ignacio. La primera pregunta sería, ¿qué recomendaciones nos puede brindar para una incorporación segura en una empresa de empaque y plástico? Bueno, nuevamente digo, no sé, en una empresa de empaque y plástico no sé si es producción de empaque y plástico, no sé si es distribución, ¿sí? Pero yo diría, difícilmente, sobre todo en las líneas de producción, es muy difícil establecer el distanciamiento físico que se está marcando de 2 metros. Entonces, lo que normalmente se está haciendo en líneas de producción es constantemente, la gente normalmente trae mascarilla y careta. 2, son áreas en las áreas de producción, dependiendo del tipo que lo permita la operación, son áreas donde sí se están utilizando guantes. En algunas otras áreas no se puede porque pone en riesgo el que la gente utilice guantes y que lo vaya a tomar un redillo o alguna cosa así. Pero si lo permite, guantes. Pero sobre todo, son áreas donde el supervisor tiene que ser estrictamente apegado a los protocolos y estar constantemente aplicando gel alcoholado, cualquier sanitizante que nos pueda ayudar a reducir el contagio. Si la producción lo permite, hay que hacer espacios para que la gente, no hay nada, sí utilizamos el gel y desinfectantes, pero hemos visto en todo el mundo que lo más efectivo es el lavado de manos. Entonces, si la producción, el momento lo permite,
hay que hacer pausas para que la gente constantemente se esté lavando las manos y que pueda regresar a su área de trabajo. Podemos despegar 5 o 10 minutos al lavado de manos y entonces aprovechamos nuevamente. No conozco el área, pero si lo permite, para sanitizar el área. Entonces, en la medida en la que aumentemos los protocolos de limpieza, vamos a reducir los riesgos de contagio. Gracias, Ignacio. Dicen, ¿qué medidas se pueden tomar para aquellos que reincidentemente no cumplen con los protocolos? Es un tema complicado porque alguien que no cumple con los protocolos es alguien que nos pone en riesgo a todos, ¿sí? Y recordemos que la gran mayoría de los reglamentos de trabajo dice que cuando alguien nos pone en riesgo, bueno, puede ser incluso una causal de despido, ¿eh? Entonces yo creo que hay que hablar con esa persona y decirle, a ver, ¿por qué no quiere cumplir los protocolos? Es que siento que me falta el aire con la mascarilla. Todos sentimos lo mismo, ¿sí? Recordemos que el equipo de seguridad o el equipo de bioseguridad no está pensando en que sea cómodo, está pensando en que sea seguro. Yo sí recomiendo que si reiteradamente una persona no está dispuesta a cumplir con los protocolos de bioseguridad, lo mejor es retirarlo, porque nos va a poner en riesgo a todos. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Cuáles considera usted que son los pasos claves para una seguridad personal muy segura dentro de nuestros trabajos? Bueno, yo decía al final que es una responsabilidad individual, ¿sí? Entonces, si yo me voy a transportar en transporte público, bueno, debo tomar todas las medidas y precauciones, no nada más por mí, sino por mis compañeros de trabajo, ¿sí? Les decía yo que increíble, pero la causa número 1 de contagio son las fiestas familiares. Entonces, si yo quiero tomar la responsabilidad, pues no puedo permitir fiestas familiares, porque me estoy poniendo en riesgo a mí y a todos los demás. Entonces, yo sé que es difícil porque diría, ¿qué tiene que hacer? Es un tema de conciencia. Es un tema de conciencia individual. No hagas nada, es un tema de seguridad. No hagas nada que consideres que te va a poner en riesgo a ti y a tu familia. Mejor no lo hagas, ¿sí? Oye, pero de todas maneras me tengo que transportar. Pues busca que sea de la forma más segura. Oye, recordemos, ¿cuál es la finalidad de usar la mascarilla? No estarnos tocando la cara. Entonces, si tú además de la mascarilla te refuerzas con una careta en tus horas de transportación, disminuyes el riesgo. Ahora ya hay caretas de todo tipo, ¿no? O sea, hay unas hasta muy chistosas, pero bueno, ya hay de todo tipo. Entonces, nuevamente, asegurar y a donde lleguemos hay que buscar asearnos rápidamente las manos, ¿sí? Si fuera posible cambiarnos la ropa, mejor, pero se ha demostrado que la ropa, el contacto con la ropa tampoco es un foco de contagio importante. El tema son las manos, ¿sí? Por eso evitar el saludo, por eso evitar el abrazo, por eso evitar tocarnos la cara. Entonces, ¿cuál es la mejor recomendación? La conciencia individual. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Dice, ¿cada cuánto considera que deben refrescarse las normas a los colaboradores? Bueno, la recomendación y lo que se está haciendo en algunas industrias es que es todos los días. Así como algunas compañías han adoptado la plática de 5 minutos de seguridad que en muchas compañías se tiene, donde al iniciar el turno vamos a repasar las reglas de seguridad. Aquí es igual. Bueno, vamos a hacer nuestra plática de 5 minutos donde recordemos cuáles son los protocolos de bioseguridad y, nuevamente, lo más importante es el ejemplo y que cuando detectemos que alguien se está saliendo de ese protocolo, lo señalemos. Digamos, oye, ponte la mascarilla porque nos estás poniendo en riesgo a todos. Oye, no registrarte, no estás tomando la temperatura. Hay muchas cosas que podemos hacer, como yo les decía, cambiar puertas que sean automáticas, que la toma de la temperatura, ya hay muchos dispositivos que son también automáticos. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo lo que recomiendo es que por lo menos una vez al día estemos señalando como cualquier protocolo de seguridad.
Gracias. Ignacio, hay varias preguntas relacionadas a sectores de turismo y de capacitación o educación. Entonces, voy a hacértelas para ver qué recomendaciones podrías darnos. La primera, en el sector turismo, dice, ¿qué nos recomendarías para armar un plan de medidas de seguridad para una empresa dedicada a los servicios turísticos? Bueno, los servicios turísticos desafortunadamente es uno de los sectores que están muy afectados desde el punto de vista económico por toda esta contingencia. Entonces, yo nuevamente, las personas que trabajan en el sector turístico, llámese restaurantes, hoteles, discotecas, que bueno, ahorita están cerradas, bares y demás, nuevamente hay que ser estrictos con el protocolo. Es decir, por cuidarlos a ellos y por cuidar al cliente, ¿eh? O sea, yo he ido, por ejemplo, yo ya tuve la oportunidad de salir 2 veces de viaje y, por ejemplo, algo que veo es casi toda la gente que está trabajando en un hotel, que está trabajando en un restaurante, en una aerolínea, además de la mascarilla, trae careta. ¿Sí? Veo que están sanitizando constantemente las áreas públicas. Porque eso nuevamente, eso le da confianza al trabajador, pero además le da confianza al cliente. Porque imagínate, ningún cliente quisiera llegar a un hotel o estar en una aerolínea o estar en un restaurante y correr el riesgo de contagiarse, ¿no? Entonces, la limpieza constante es es la mejor recomendación que se tiene para las áreas de turismo. Que si son albercas, bueno, las albercas no tienen tanto riesgo porque el agua está clorada, como tal la alberca, pero sí las áreas comunes. Entonces, hay que estar sanitizando constantemente y que la gente lo vea y que los clientes lo vean, porque eso genera confianza. Ok, perfecto. La siguiente pregunta, siempre con el sector turismo y que creo que solo podría ser ampliar un poco de lo que nos estabas hablando, era que qué pueden hacer exactamente los hoteles para poder generar esa confianza, ¿verdad? Bueno, los hoteles, digo, yo, como te decía, yo ya tuve la oportunidad de salir en 2 ocasiones de viaje, no estuve, y la única forma es que veas que existen protocolos de sanitización. Yo diría desde el valet parking, ¿sí? Que te ofrece, desde que te recibe el coche, te ofrece un sanitizante, que ves que tu coche, el volante lo sanitiza, que te bajas y antes de entrar al hotel te toman la temperatura y que hay un acceso controlado, de que por un lado entras y por otro lado sales, que hay los tapetes sanitizantes que hay quienes dicen que no sirven. Yo digo, todo sirve. Sobre todo, me refiero, todo sirve en aras de aumentar la confianza de nuestra gente y de nuestros clientes, ¿sí? En la recepción, pues igual, o sea, la persona tiene que estar con cubrebocas, con careta, no permitir el intercambio de bolígrafos, ¿sí? Yo en algunos hoteles, por ejemplo, está decir, toma un bolígrafo para firmar el de esto, si no es que hay un check-in ya electrónico, pero esos bolígrafos se depositan en otro lugar y se sanitizan. No hay un intercambio no está habiendo un intercambio de documentos o un intercambio de bolígrafo. Todos esos, y las habitaciones, bueno, pues al final no hay, ahí es muy sencillo porque hay que exigir, como siempre, un protocolo de limpieza al 100%, ¿no? Sanitizar, y eso es lo que creo yo que va a garantizar el que baje el riesgo de contagio. Perfecto, gracias. Y con el otro tema que te decía que hay varias preguntas también, es con el tema de capacitaciones y educación. En el tema de capacitaciones, ¿nos podrías tú recomendar cuáles serían esos normas que se deberían de seguir tanto para la persona que imparte como para la persona que recibe las capacitaciones de forma presencial, ¿verdad? Que se están activando poco a poco. Claro. Bueno, yo creo que las capacitaciones de forma presencial, yo creo que debiéramos de pensar que todo nuestro modelo de capacitación tendría que ser ahora online. Esa es la mejor forma de disminuir el riesgo. Porque además hoy tenemos las herramientas como estas para hacerlo. Dirías, oye, no, pero es que este taller sí tiene que ser presencial. Bueno, pues nuevamente vas a tener que cuidar que el distanciamiento físico se dé. Entonces eso te va a impedir
hacer ciertas dinámicas que a lo mejor estábamos acostumbrados, sobre todo esas dinámicas de team building, de reforzar equipos, a lo mejor no es lo más conveniente hacerlas ahora, ¿sí? Hay que replantear esas dinámicas. Hoy, yo te diría, hay muchas cosas que podemos hacer de forma online, pero si lo tienes que hacer presencial, o sea, hay que cuidar al máximo, no tener aglomeraciones. Ahorita la recomendación incluso es que no haya más de 10 personas en un mismo lugar. Y sobre todo, es mucho más recomendable que sea en áreas abiertas. A lo mejor muchas de las veces las capacitaciones las hacemos en un salón cerrado, en el hotel, en la cama que nos presta, que tiene parte de los beneficios. Pero ahorita evitemos hacer capacitaciones en lugares cerrados, porque la transmisión ahí del virus es factible. Entonces, procuremos, si tiene que ser presencial, hagámoslo en áreas abiertas, en una terraza, en algo que permita la ventilación del lugar y que todo mundo cumpla con los protocolos de bioseguridad. Perfecto, muchísimas gracias. También con el tema de la educación nos están consultando que qué recomendaciones podría dar para el siguiente año cuando los colegios reciban nuevamente a los alumnos. Bueno, es un tema complejo y yo creo que nadie tiene la receta correcta para el tema del regreso seguro en las escuelas, porque hay muchas opiniones, ¿sí? Yo creo que vamos a seguir manteniendo este esquema virtual, pero nuevamente cuando regresemos a las escuelas presenciales, nuevamente es un tema de protocolos para los niños, para los maestros, pero sobre todo para los papás de los niños, ¿sí? Porque recordemos que luego los papás somos los primeros que ponemos el desorden, ¿sí? Entonces, si vas a llevar a tu hijo en transporte público, bueno, vas a tener que tomar todas las medidas necesarias como si fueras a transportarte a tu trabajo. Si vas en tu coche, bueno, eso es más seguro, ¿sí? Pero al llegar a la escuela, a la institución, pues tienes que cuidar que no eres solo y hacer que tu hijo entienda por qué las recomendaciones. Yo veo difícil que todavía al siguiente ciclo escolar regresemos al esquema tradicional. Yo sé que en algunas escuelas y en algunos países ya se está planteando incluso el que sea intermitente, en que vayan 3 días a la semana y 2 de vía remota. O sea, no está nada escrito. Sin embargo, nuevamente, ¿cuáles son los protocolos? Cumplir con el distanciamiento físico, el adecuado y continuo lavado de manos, el uso de mascarilla y al menor síntoma de cualquier estudiante, aislarlo y dejarlo en cuarentena. Yo diría, esas son las recomendaciones que nos pueden disminuir el riesgo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Dice una pregunta de un espectador de Facebook. Soy un ejecutivo de ventas y me toca salir cotidianamente. ¿Qué recomendaciones me puede brindar al momento de realizar mi trabajo? Bueno, cada vez que sales corres riesgo. Entonces, si sales en tu coche, bueno, carga en tu coche todo, o sea, nuevamente, el uso de la mascarilla, ese es obligatorio, ¿sí? Si vas a ir a visitar a un cliente, evita compartir información te dejo mi tarjeta de presentación. O sea, hoy hay muchas formas virtuales de compartir información. Evita el intercambio de documentos, evita el intercambio de bolígrafos, ¿sí? Cumple con todos los protocolos de sanidad al lugar al que vas a visitar, ¿sí? Entonces, pero sobre todo, nuevamente, las 3 grandes recomendaciones, por eso en la presentación decía, aplica para todos los países y para todos los sectores. Uso obligatorio de mascarilla, lavado constante de manos y el distanciamiento físico. O sea, no es necesario saludarnos de mano, no es necesario abrazarnos, ¿sí? Entonces, hay que cuidar el distanciamiento físico y yo creo que hoy todos nuestros clientes también lo entienden y lo agradecen. Si tú estás en ventas, el que tú cuides y le digas a tu cliente, mira, te saludo aquí de lejecitos porque como parte del protocolo, ahorita no estoy saludando a mis clientes, eso es cuidar a tu cliente. Entonces, la recomendación es cuidar el distanciamiento físico, no estar intercambiando documentos, bolígrafos,
folders, carpetas, lo que sea, ¿sí? Si lo vas a hacer, hay que sanitizarlo, ¿sí? Y el uso obligatorio de mascarilla para todo. Si vas a ir a áreas donde vas a permanecer mucho tiempo, nuevamente, el uso de la mascarilla y se refuerza con el uso de la careta. Perfecto, gracias. Hay una persona que nos está consultando y dice, quiero realizar un viaje a fin de año y aunque sé que toman las medidas en las aerolíneas, ¿qué recomendaciones personales me puede recomendar antes de usar, además de usar la mascarilla y la careta dentro del avión? Lavarse las manos constantemente. Desde que tú llegas al aeropuerto, ¿sí? Vas a ir a hacer tu check-in. Una vez que termines ahí, procura lavarte las manos. El siguiente paso es donde están los filtros de seguridad, ¿sí? O si vas a pasar migración porque vas a hacer un viaje que vas a tener que salir del país. Pasando eso, en algunos aeropuertos incluso ya cambiaron los protocolos donde ya no te puede, por ejemplo, ya no te quitan los zapatos, porque los zapatos al ponerlos en la banda son un foco de infección. Entonces lleva lo menos posible de relojes, cadenas, correas, o sea, que sea muy fácil. Y una vez pasando los filtros, lávate las manos, ¿sí? Hay que respetar en los aeropuertos. En los aeropuertos ya prácticamente en todos están marcados los lugares que sí se pueden utilizar o no. Yo en estos 2 viajes he visto gente que no respeta eso. He visto gente que se sienta en los lugares que están marcados para que no. Evita estar en las aglomeraciones de las salas de abordaje. Hoy los abordajes se están haciendo por filas. Entonces, quédate atrás. Hasta que nombren tu fila, llegas. O sea, porque la gente se aglomera como si todo el mundo se quiere subir al avión al mismo tiempo. Una vez que te subas al avión, lávate las manos, ¿sí? Lleva un sanitizante de esos de menos de 100 mililitros para que lo puedas pasar y desinfecta tu asiento así, mira, procura, dependiendo del tiempo del viaje, procura no tomar nada durante el vuelo. Procura no o sea, lleva tu propia agua, ¿sí? Si es un viaje largo, bueno, pues necesitas comer algo, entonces, pues come lo que te den de ahí. Pero nuevamente, es un tema de conciencia de cada vez que pueda, me lavo las manos. Hay quienes dirán, ay, qué exagerado eres, van como 10 veces que te lavas las manos en el día. No importa. Es un tema de salud y sobre todo yo sé que cuidándome yo, estoy cuidando a mi familia y estoy cuidando a mis empleados y estoy cuidando a mis compañeros de trabajo. Entonces, no hay exageración en términos de prevención. Gracias. Nos están haciendo nuevamente la pregunta, Ignacio, creo que la gente está muy interesada sobre este tema, en cuáles son las medidas de amonestación, si es que es recomendado hacer con la gente dentro de nuestras instalaciones que no no siga los protocolos. Y aquí nos están preguntando tanto de nuestros empleados, ¿verdad? Así como también de las personas que llegan a visitarnos y que no quieren seguir los protocolos. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Yo diría, a un empleado, yo creo que hay que llamarle y decirle, a ver, nos estás poniendo en riesgo por esto y por esto. ¿Sí? Yo creo que se vale hacer actas administrativas, ¿sí? Porque si no entiende, va a llegar un momento, yo diría, ¿cuánto tiempo quieres permanecer con alguien que te está poniendo en riesgo? Yo no sé y desconozco si hoy en algún país o en alguna ley federal o ley del Ministerio del Trabajo contemple el despido de alguien que no está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. No lo sé. Y a lo mejor tendríamos que entrar en otra discusión, ¿no? Pero yo diría, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a convivir con alguien que te está poniendo en riesgo? Entonces, yo creo que si le llamas la atención una vez, si le llamas la atención 2 veces y no entiende, ahora sí que no sé para qué quieres seguir teniendo a esa persona. Un visitante, yo diría, un visitante es muy sencillo. Si no quiere cumplir con los protocolos, no lo recibas. Hay lugares que no te dejan entrar si no traes la mascarilla y no entras. Yo digo, tienen toda la razón. Están protegiendo a sus empleados, pero también a sus clientes cuando son áreas de servicio, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con un proveedor que no quiere cumplir? Pues
búscate otro proveedor que sí quiera cumplir. O sea, perdón, pero hoy proveedores de lo que quieras hay, los que quieras, ¿sí? Oye, que un cliente no quiere cumplir, yo diría, pues yo creo que hay que hablar con el cliente y decirle, oye, a mí me interesa cuidar a mis clientes, ¿sí? Yo creo que nuevamente es esencial en todos los niveles, clientes, proveedores, empleados, la comunicación. Pero yo sí diría, si alguien no quiere seguir los protocolos, pues que no convivas con él. Te está poniendo en riesgo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Como última pregunta, Ignacio, nos está haciendo una persona que trabaja en el área de producción de una empresa y dice qué recomendaciones les podría dar si su trabajo requiere de mucho carga física. Entonces, de que sí el hecho de usar la mascarilla le es bastante Incómodo. e incómodo. Sí, bueno, en algunos casos, insisto, las mascarillas no son cómodas, no están diseñadas para que sean cómodas, están diseñadas para que sean seguras, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de mascarillas, ¿no? Sí, hay algunas que tienen respirador que de repente ayudan a que fluya un poquito más el aire. En algunos casos, efectivamente, para eso se utilizan las caretas, es decir, oye, las caretas permiten más. Ahora, nada más algo, el tema es que protege mucho más una mascarilla que una careta, porque la careta permite el flujo de aire por los lados, a menos de que sea completamente cerrada, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones daría yo a alguien que trabaja en un área, en un almacén o en un área abierta que se dedica a la carga, descarga y que tiene que estar moviendo? Yo diría, intentar con careta, ¿sí? Intentar con la careta si es que con la mascarilla es muy incómodo o probar con las mascarillas que tienen respirador para que ayude al flujo un poquito más del aire. Perfecto, muchísimas gracias, Ignacio. Para nosotros ha sido un placer poderte tener con nosotros, ¿verdad? También el hecho de tener a Manpower siempre apoyándonos en todas estas iniciativas. Así que espero que para ti también haya sido un placer poder estar con nosotros, agradecerles a las más de 90 personas que estuvieron conectadas con nosotros a través de nuestras plataformas y han consumido todo este contenido que gracias a ponentes como tú y a marcas como Manpower Group podemos seguir dando en el Centro de Formación Virtual Empresarial. Muy bien, no, gracias nuevamente, gracias a ti, Dania, por la coordinación, gracias a la Cámara por el espacio y bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. De igual forma, no quiero dejar la oportunidad para invitarlos a que sean parte de estas dos grandes actividades del super ahorro y noches de compras. Estas son dos oportunidades para poder hacer que estas últimas semanas del año sean espectaculares en ventas para ustedes y también para nuestros usuarios finales o para nuestros clientes, pues que tengan grandes promociones y puedan consumirlas. Así que cualquier cosa pueden contactar a Alejandra Lemus al 7222-7748 o si no, escribirnos un WhatsApp y con muchísimo gusto nosotros los atenderemos. También, si quieren ser parte de la gremial más grande y representativa de El Salvador, no duden en contactarnos. Aquí tienen nuestros números de teléfono, nuestros correos electrónicos, todas nuestras redes sociales y si no, el WhatsApp para poderlos atender y ayudarlos a formar parte de esta gran gremial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de ahora. Los esperamos el próximo viernes, siempre a las 11 con un webinar súper interesante. Así que nos vemos. Que tengan una feliz tarde y hasta la próxima.